Ya, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, sí se ve. Gracias. Ya, estamos en, recuerden el contexto, especialidad de telecomunicaciones, ¿ya? Nunca se les olvide que estamos estudiando telecomunicaciones, por lo tanto tienen que tener siempre en su mente el esquema ese del transmisor, el receptor y el medio. Y todos los demás conceptos que hemos hablado, cómo se transmite la señal, eso no se les tiene que olvidar nunca, ¿ya? El indicador de evaluación, comprender forma de distribución y tendidos de cables en una red de fibra óptica, ¿ya? Vimos qué es lo que era la fibra óptica en OFT, cómo está constituido un cable de fibra óptica, cómo se estructura y cómo se transmite o cómo viaja la señal de información en una fibra óptica en forma de luz. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase de OFT, de Fundamentos de Telecomunicaciones. ¿Ya? Hoy día vamos a ver cómo se tienden o se distribuyen los cables en las instalaciones de fibra óptica. ¿Ya? Vamos a ver el contexto general de hoy día. ¿Ya? Contexto general de la fibra, del montaje de la instalación de cables de fibra óptica. Bien. Partimos entonces. Esta es una red de fibra óptica, ¿ya? Desde la empresa que está dando los servicios hasta los diferentes tipos de clientes, ¿ya? Hay un concepto que se está utilizando ahora que se le conoce como red óptica pasiva, o PON, ¿ya? Passive Optical Network, red óptica pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque entre la empresa que da el servicio, ¿cierto? Y los clientes no hay elementos electrónicos, ¿ya? Solo cables de fibra óptica y algunos tipos de elementos que distribuyen, ¿cierto? Los distintos cables. Por eso se llama red óptica pasiva. Primero porque es una red de fibra óptica y pasiva porque no hay elementos electrónicos, ¿ya? Dispositivos electrónicos entre el proveedor y los clientes. Hasta aquí, hasta estos elementos. ¿Ya? Todo eso es pasivo. Aquí tenemos una red completa, ¿ya? Aquí están los diferentes servicios, ¿cierto? Que pueden ustedes recibir, televisión, datos, ¿cierto? Internet y telefonía móvil, ¿ya? O telefonía convencional también puede ser, ¿ya? Y todos soportados por Internet, en protocolos de Internet, ¿ya? Y aquí está compuesta la red, está el proveedor, la oficina central, a esto se le llama oficina central, ¿ya? A lo que está dentro de la oficina central se le llama planta interna, esto es todo lo que está dentro, ¿cierto? Planta interna. Todo lo que está entre eh, la planta interna o el distribuidor principal de la planta interna y el cliente y el punto de terminación del cliente se le llama planta externa, ¿ya? O red de acceso, como aparece aquí, ¿ya? Como aparece aquí arriba, red de acceso, ¿ya? O planta externa es más bien conocido acá en Chile. Y todo lo que está al interior de los clientes, obviamente se le llama o se le denomina instalación interior, ¿ya? Tenemos esos tres grandes etapas, ¿cierto? O división de la red. Esto es para todos los servicios de telecomunicaciones, ¿eh? En telefonía también y en otros tipos de servicios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la oficina central y dentro de la oficina central la planta interna, tenemos la planta externa que va desde el distribuidor principal de la oficina central hasta el punto de conexión del cliente, ¿ya? Eso es planta externa y todo lo que está al interior, toda la instalación al interior del cliente o del recinto del cliente, ¿cierto? A eso se le conoce como instalación interior, ¿ya? Estas denominaciones son para entender el tipo de red, ¿cierto? Y cómo termina, más bien dicho, ¿ya? Este es fibra hasta la acera, ¿ya? A esto se le conoce como unidad de red óptica, ¿ya? Esto es fibra hasta el edificio, fibra hasta el hogar, fiber to the home, fibra hasta la oficina, fibra hasta el departamento,
fibra hasta la empresa Key Machine, ¿ya? Máquinas, hasta las máquinas. Y este es un punto a punto o un enlace dedicado, ¿ya? Que va directo desde la central hacia un cliente en particular. Acá se pueden distribuir a diferentes clientes, pero este es un enlace dedicado para un solo cliente, ¿ya? Y como ustedes pueden ver aquí, de ese nudo también puede aparecer una red Wi-Fi, ¿ya? O inalámbrica. Aquí viene en fibra, ¿cierto? Y aquí cambia a pares metálicos, ¿ya? Aquí hay una conversión de medio. Tenemos con el medio de fibra y acá tenemos con el medio de pares metálicos. Entonces son esos los diferentes sistemas. Y en el caso de la fibra óptica, de FTTH, hasta el hogar, ¿cierto? Llega hasta la ONT, ¿cierto? Que esto está adentro de la casa del cliente, por lo tanto, es fibra directa hasta el hogar, ¿ya? Preguntas. ¿Quedó claro esta primera parte? Este es un esquema general, ¿cierto? Cómo se distribuye una red de fibra óptica desde el proveedor de servicio hasta los diferentes clientes o usuarios, ¿ya? Que pueden ser domiciliarios, empresariales o industriales, ¿ya? Este es machine, este es industrial, ¿cierto? Acá diferentes tipos de clientes. Profe, Dígame. voy a volver a explicar la parte de al medio que no me quedó tan clara, esa que sale después, la IP, OLT y la ODN. Ya. ODN significa red, distribución de red óptica, ¿ya? Esto es toda la distribución que está en la calle, que eso se le conoce como planta externa o red de acceso, ¿ya? Que va desde el distribuidor principal de la central hasta el punto de conexión con el cliente, ¿ya? O sea, ahí es donde se une la instalación interior del cliente con la que viene de la empresa, ¿cierto? El empalme. Todo eso es red de acceso, planta externa o como aparece aquí, distribución de la red óptica, ¿ya? La OLT es la empresa que está proveyendo el servicio de fibra, ¿cierto? La distribución por fibra. Y lo que está aquí al interior, esta es la oficina central, donde se distribuye hacia todos los clientes, ¿ya? Los equipos internos se llaman OLT, terminal de línea óptica, ¿ya? Que está en el lado de la central. Y todo lo que está dentro de la central se le conoce como planta interna, y de ahí la vamos a echar una miradita más adelante, ¿ya? Estos son todos los servicios que se integran, ¿ya? O que se agregan, como dice aquí, ¿cierto? Para distribuirlo a todos los clientes. Si quieren televisión, si quieren red de datos solamente, si quieren internet, si quieren solo telefonía, ¿ya? Telefonía IP. Entonces, se integran, no se agregan aquí a la central, dependiendo de lo que el cliente quiera, ¿ya? Recuerden que ahora está el famoso triple PAP, ¿cierto? Que integra televisión, cable y telefonía en algunos casos, ¿ya? Entonces, de esta manera se distribuye. Tiene 3 etapas. La oficina central, en donde la oficina central, ¿cierto? Está la planta interna, y en la planta interna están los equipos que hacen estas funciones, que son los terminales de línea óptica, Optical Line Terminal, ¿cierto? Están en inglés. Aquí está la distribución de la red óptica, o EDN, ¿ya? Y acá llegan a los clientes y los equipos del cliente son los terminales de red óptica, ONT, ¿ya? Estos equipos están en la calle, esto está dentro de la instalación interior. La ONU, perdón, es la unidad de red óptica, Optical Network Unit, ¿ya? Están en la calle, ¿ya? Antes de ingresar a los recintos. Y ahí se produce, en muchos casos, la conversión de medio, ¿ya? De fibra óptica a pares metálicos, par de cobre. Que puede ser UTP, puede ser coaxial, ¿cierto? Para la red de fibra, ¿ya? Ahora sí, Santi. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ya. Bueno, aquí hay otro esquema de lo mismo, ¿ya?
la misma distribución. Fíjense, aquí está la central, ahí está la instalación, perdón, la oficina central, la planta interna. Desde la planta interna distribuyen hacia los diferentes clientes. Esta central está comunicada con otras centrales, ¿ya? Con otras centrales, por lo tanto, hay una red muy grande a nivel nacional y obviamente a nivel mundial para poder tener comunicación vía fibra óptica entre todos los clientes de todo el mundo, ¿ya? Se hacen las interconexiones con una jerarquía de redes que existe, ¿ya? Entonces, aquí está la central. Fíjense, hay dos tipos de instalación subterránea. Puede ser cable soterrado o directamente enterrado sin tuberías, ¿ya? Como dijimos anteriormente, dependiendo de cómo se instalan los cables, son las protecciones que tienen, por lo tanto tienen una protección especial. Y tenemos los cables por ductos o microductos, que es lo que se está utilizando ahora, que yo les voy a subir unos links, unos videos para que ustedes los vean, ¿ya? Y que se utilizan, son menos invasivos, ¿ya? Los microductos que se están instalando ahora últimamente, ¿ya? Entonces tenemos, o pueden ser ductos, ¿ya? También ya que estén instalados o que se instalen nuevamente, ductos ya más grandes para tirar diferentes tipos de cables, o estos microductos que están solucionando varios problemas de instalación, ¿ya? Entonces también tenemos instalaciones aéreas, ¿ya? Obviamente las instalaciones aéreas van sobre postes y ahí bajan a los clientes, ¿ya? Unas cajas terminales ópticas que son aéreas también, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos aquí fibra directa hasta la oficina, o hasta el edificio, perdón, hasta el edificio. Ahí tenemos unas ONU, una terminales de red óptica, fibra directo al hogar, fibra directo hasta la oficina, ¿ya? Eso quiere decir que la fibra llega hasta la oficina misma. Y acá nuevamente fibra directa al hogar, ¿ya? FTTH, FTTO, FTTH de nuevo, FTTD, ¿ya? Al edificio, este FTTC a la acera, llega hasta la acera, ¿cierto? Y hay un terminal, una unidad de red óptica y de ahí se distribuye hacia los diferentes clientes. ¿Quedó clara esta diapositiva? Sí, sí, perfecto. Ya. No se olviden esos términos ya, que son los que se van a encontrar siempre. Aquí otra disposición, otra explicación de lo mismo, ¿ya? Fíjense, hay ductos, ¿ya? Ducto de acometida, la acometida recuerden que es desde la línea de la empresa hasta el cliente, ¿ya? Viene toda la red de distribución, voy a volver acá, viene toda la red de distribución y aquí desde el poste de la caja terminal aérea hasta el cliente, eso se le llama acometida, ¿ya? Recuerden eso, acometida, ¿ya? Aquí igual se dan cuenta de la línea hasta los clientes se le llama acometida, ¿ya? Entonces aquí tenemos, esta podría ser la ONU, la unidad de red óptica, tenemos punto a punto, ¿ya? Eso quiere decir que va directo al cliente, a un cliente, ¿cierto? Tienen desde la empresa hasta el cliente un enlace dedicado, podríamos decirlo, llamarlo de esa manera, ¿ya? Y lo otro se distribuye de una fibra y de ahí se distribuyen a varios clientes, ¿ya? Y aquí también tenemos ductos por los cuales se distribuye la fibra, instalaciones subterráneas. Hay cajas de distribución, pueden haber cámaras y dentro de esas cámaras están las mufas de conexiones, ¿ya? Que son las CTO o cajas terminales ópticas, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué es un splitter. Y este carrito que es para enrollar la fibra para empezar a distribuirla o a atenderla o a pasarla por estos ductos, por estos tubos, ¿ya? Recuerden que estos son ductos que se instalan y por eso después se tiende la fibra, se pasa la fibra y una forma convencional es amarrándola con una laucha, ¿cierto? Con una cinta metálica o plástica y de ahí se tira o se jala para pasarla por los tubos y ahora hay otro sistema, ¿ya? Que es el soplado, ¿ya? Para esto se ocupan
Los microtubos, fíjense, se pueden instalar directamente o se pueden instalar ya en ductos que están instalados más anchos y se instalan estos microtubos y mediante este proceso, ¿cierto? Se le inyecta aire a presión y el aire va tirando, desplazando la fibra mediante o al interior de estos tubos o microtubos, ¿ya? Les voy a dejar un video para que vean cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, sí, el tubo tiene un diseño especial, la fibra tiene un diseño especial y al aplicarle aire a presión, el aire la empuja por los ductos, ¿ya? Con varios kilómetros y bastante rápido y la fibra sufre menos daño, ¿ya? Como dice aquí, equipamiento para fibra soplada, se está instalando, se está preparando para soplar la fibra, pero esta maquinita que está aquí dibujada, en los videos la van a conocer mejor, ¿ya? Aquí hay una cámara, fíjense, una cámara subterránea, que es lo que yo siempre les hablo, y esas cámaras van los ductos, y aquí se instalan los microductos, estos de colores, ¿ya? Se instalan los microductos que están diseñados para esta fibra que no tiene el elemento central. ¿Se acuerdan que dijimos que anteriormente que las fibras tenían un elemento central de Kevlar, ¿ya? O en otros casos tenían un tensor de acero y con eso se tira la fibra por un extremo y por el otro lado se empuja. ¿Ya? En este tipo de instalaciones las fibras no tienen ni ese elemento central ni ese cable de acero para tirarla, sino que se sopla y eso la hace más liviana y más pequeña, ¿ya? Entonces, por eso este sistema es bastante bueno y se está utilizando mucho. Preguntas. Todo claro. Seguimos entonces, no hay pregunta. Pasa luego la hora. Ya. Otra, aquí están instalando microtubos. Fíjense, no tienen que hacer un calado muy grande. Instalan los microtubos y en ese microtubo caen muchas fibras, ¿ya? Mucha fibra óptica y por esa cantidad de fibra óptica se puede pasar mucha información. Por lo tanto, es una instalación rápida. Aquí están instalando los microtubos, ¿cierto? Aquí van a hacer cámaras para distribución y después cuando están instalados los microtubos ya empieza el soplado de la fibra, ¿ya? Fíjense que es bastante más rápido y una profundidad no muy alta, tampoco interrumpen mucho el tráfico, por lo tanto es mucho más conveniente y más rápido. Dígame, ¿qué iba a decir? ¿Alguien iba a hablar algo? Parece que no. Ya, avanzamos entonces. Bueno, aquí tenemos instalaciones submarinas. Este es bastante complejo. Miren cómo están enrollados los cables aquí, se van tendiendo, ¿ya? Estos ductos son bastante amplios porque obviamente necesitan mucha protección, ¿cierto? La fibra óptica sigue teniendo las mismas medidas, ¿cierto? Entre 8 y 10 micrómetros el núcleo, 50 y 62 micrómetros el revestimiento, y con el buffer 245, por lo tanto son muy pequeñitas las fibras ópticas. Pero todo lo otro es protección, ¿ya? Protección y equipos de amplificación pueden ser en algunos casos, ¿ya? Esta es una instalación submarina y estas ya son instalaciones aéreas, ¿ya? De fibra óptica también. Tienen estos elementos para curvar las fibras para que no se nos dañen, ¿sí? Aquí hay unas reservas de fibra en caso que se corte, para no hacer el tendido completo de nuevo. Se dejan unas reservas. Estos diámetros hay que tenerlos claros, ¿cierto? No se pueden llegar y curvar las fibras, sino que hay unos diámetros específicos que mínimo son 10 veces el diámetro del cable, por lo tanto, para no dañar las fibras, para no producir fisuras al interior que se llaman microcurvaturas o macrocurvaturas, ¿ya? Que producen fisuras en la fibra y eso después producen o dispersión o producen reflexión o refracción de la luz y eso sumadas nos dan la atenuación y la atenuación ya es pérdida de potencia, pérdida de señal.
Si no hay preguntas, avanzo. Profe, Dígame. lo de la fibra submarina, ¿a quién iría? Digo, ¿para qué sirve que sea submarina y a quién le daría como el servicio? Ya, la fibra, tengo un mapa, no lo puse aquí, ¿ah? Las fibras submarinas son para unir continentes, ¿ya? O sea, son enlaces mundiales de fibra óptica. Y hay un continente, ciertos países, ¿ya? Por eso son los enlaces transatlánticos, ¿cierto? Que son enlaces submarinos en este caso. Si no, sería imposible conectarse con otros países, aparte de la señal en radiofrecuencia, ¿cierto? Pero cuál es la importancia de la fibra óptica, como ya lo dijimos, no tiene interferencia electromagnética, tiene un ancho de banda infinito, por lo tanto, son características que son muy buenas a la hora de requerir mucha información, ¿ya? Entonces, por eso se hacen enlaces transoceánicos para unir continentes, unir países, ¿ya? Y hay una red mundial ya unida a través de fibra óptica. Ya, buena, gracias, profe. Ya, entonces tenemos, fíjense, instalaciones subterráneas, instalaciones submarinas y también tenemos instalaciones aéreas, ¿ya? De las tres formas se dispone la fibra óptica para, como dijimos anteriormente, hacer uniones ya a nivel mundial. Y aquí vamos con la planta interna, dijimos que eran tres etapas, planta interna, planta externa y la instalación interior, que es la parte del cliente. La planta interna es de la oficina central, es de la empresa que está proveyendo el servicio, ¿cierto? Y aquí tenemos los elementos de planta interna, el OLT, ¿ya? El terminal de línea óptico, es donde sale la señal, sale la fibra hacia los clientes, ¿ya? Aquí está la cantidad, ¿cierto?, de OLT que tiene un rack, y en un rack dice que hasta 7.168 clientes, ¿ya? Y aquí otra explicación de la OLT, posee 14 tarjetas PON, 14 tarjetas de red óptica pasiva, ¿ya? Y cada tarjeta, 4 puertos, y cada puerto soporta 64 clientes, ¿ya? Esto es como se distribuyen, ¿cierto?, los clientes, y ustedes pueden entender que en un espacio muy pequeño, ¿cierto?, en una central de distribución, hay una cantidad importante de clientes, ¿ya? Esa es una de las ventajas también de la fibra óptica. Entonces, OLT, terminal de línea óptico, está en el lado del distribuidor, de la empresa. ODF, distribuidor principal. ¿Se acuerdan que hablé de un distribuidor principal? Entonces, aquí dice, se conecta elementos de inserción entre la red activa y la red pasiva. Recuerden que la red pasiva no tiene elementos electrónicos, ¿cierto? Ni ningún tipo de elementos o dispositivos que procesen la señal. Solo recibe ya la señal procesada en la red pasiva y la transporta, ¿ya? Pero antes de entrar a esa red pasiva o esos cables de fibra, la señal se tiene que tratar, se tiene que modular, ¿cierto? Se tiene que multiplexar y otros tipos de procesos, por lo tanto, ahí sí que hay elementos electrónicos. Entonces aquí en el OEDF, distribuidor principal, ¿cierto? Se unen esas dos etapas al interior en la planta interna, ¿ya? Y aquí hay unos bandejeros, fíjense cómo están dispuestas las bandejas en los racks al interior. Y aquí dice bandeja con 8 fibras terminadas, o sea, 8 clientes, ¿ya? Aquí está el ODF, distribuidor general óptico, u Optical Distributing Frame, ¿ya? Eso es a grandes rasgos los equipos de planta interna, ¿ya? Aquí tenemos algunos elementos de planta externa, esto es lo que está en la calle, ¿ya? Pueden haber armarios, pueden haber cámaras de distribución, y ahí se encuentran estos equipos. Fíjense, aquí también tenemos un poste, donde hay una mufa torpedo que se les conoce a esta, que son, el nombre correcto es CTO, ¿ya? Caja terminal óptica,
¿ya? Ahí está, CTO. Esta es aérea, esta es subterránea, pero aquí también tenemos una instalada en un poste con sus elementos de anclaje y de sujeción y de protección, ¿ya? Al interior de estas mufas, fíjense, o cajas terminales ópticas, ¿cierto? Tenemos la zona de empalme donde se unen estas dos fibras, la que viene de la compañía y la que va a los clientes, porque aquí ya empiezan a distribuirse a los clientes, ¿ya? Hay un lado del cliente, ¿cierto? Y un lado de la empresa. Por un lado llega una y por el otro lado sale la otra y se unen aquí y aquí quedan el empalme de fibra, ¿cierto? Con su protección, con unos manguitos especiales que se alojan acá, se sujetan, ¿ya? Aquí tenemos una caja terminal óptica aérea. Fíjense, están identificadas, ¿ya? Con el cable, el número que viene desde la empresa, la dirección, ¿cierto? Esta dirección generalmente es la misma donde está instalada y con la casa que se corresponde en ese momento. Si ustedes encuentran una caja fuera de su casa en un poste arriba, va a tener el número de su casa, ¿ya? Esta es la cuenta. La cuenta indica en la identificación de cada fibra y cada fibra obviamente llega a un cliente, ¿ya? Entonces, esta es la cuenta de esta caja, 128, 30, o sea, tiene 7, 8 fibras, ¿ya? Lo mismo acá está enumerada con la dirección, el circuito, la zona y el número del cable de acceso primario, ¿cierto? Que es el cable que está alimentando. Y la cuenta también, cantidad de fibras, cada una de estas fibras identificadas con un número, ¿ya? Entonces, la primera fibra de esta mufa sería la fibra que se llama la número 128. Y la última fibra de esta mufa que se llama la número 135, ¿ya? Están identificadas con un número o individualizadas con un número, ¿ya? Todo tiene su lógica y estas vienen individualizadas desde la central, ¿ya? Y también tienen un código de colores, por lo tanto ese código de colores hay que respetarlo, que lo vimos ayer, ¿cierto? Se ocupa ese mismo orden aquí para identificar las fibras. Los splitters, que son los elementos de distribución, fíjense, entre una fibra y salen aquí varias fibras, pueden ser 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 salidas, ¿ya? Aquí hay uno de 32 salidas, entra una señal y se divide en 32 salidas, que son 32 clientes, ¿ya? Aquí hay otro de 32, fíjense, 32 salidas del splitter, y estas son las bandejas que se ocupan en los diferentes racks, ¿ya? Para soportar los splitters. Aquí están, ¿se dan cuenta? Aquí está el splitter, ahí está la entrada, y por acá está la salida, ¿ya? Y estas bandejas van a estos racks, y ahí dependiendo del splitter es la cantidad de salidas que tiene, ¿ya? Esto es interiormente, fíjense, ¿ya? Y se divide en las distintas salidas. Ese es un splitter óptico. ¿Qué es lo que hace? Distribuir, ¿cierto?, la señal. Esto es lo único que hay en la red óptica afuera en las calles para distribuir. Preguntas en esta diapositiva. ¿Nada? ¿Todo claro? Bien, seguimos. Ya, esta es una instalación interior, ya, de fibra óptica. Si no hay ductos, ¿cierto? Si no hay ductos dispuestos para la fibra óptica, generalmente se hace en una instalación a la vista. Recuerden que instalación a la vista, que es la que se ve, se hace sobre los muros ya terminados. Aquí tenemos algunos elementos, ¿cierto? Punto de terminación óptico, PTO. El drop óptico, que puede ser interior y puede ser exterior. El exterior es la parte de la acometida. Recuerden que la acometida es el cable que viene de la línea de la empresa y se termina en el punto de terminación aquí.
en el empalme óptico en este caso, hasta ahí llega la acometida, ¿ya? Estos dos son drop ópticos para exterior y para interior. El exterior es negro y el interior es blanco, ¿ya? Con diferentes características de la chaqueta de estos cables de fibra óptica, ¿ya? Esto es la roseta óptica, hasta aquí termina la instalación, hasta aquí llegaría la fibra, y aquí se pone el jumper que va al lado ONT, y ahí al final voy a mostrar un esquema, al terminal de red óptico, es que está en el lado del cliente, y de esa ONT sale al decodificador, y ahí sale a la tele o al router para que distribuya interiormente, ¿ya? Este elemento de anclaje, ¿cierto? Que se me olvidó el nombre en este momento, ya me voy a acordar. Es el que se pone en la caja arriba en el poste, ¿ya? Se une a la caja de terminal óptica y ahí baja este drop, que es el cable de acometida, que sería este de acá, ¿ya? Que viene de la caja, entonces arriba en el poste se engancha con esto, y este cable de fibra óptica es bien especial, ¿ya? Está por acá, fíjense, es igual, este interior tiene dos amarras o dos tensores de acero, que son los que le dan la firmeza mecánica y la forma y para engancharlo, ¿ya? Acá tengo interior y exterior, ¿ya? Al medio viene la fibra y viene también este autosoportante, que es un cable de acero, para tirarlo y para fijarlo también, tanto arriba en el poste. Aquí se fija solo el cable, ese cable metálico, la fibra se deja librecita y se ingresa a la caja terminal óptica, se hace la fusión, ¿cierto? Y se baja, ¿ya? Por acá. Y llega al del punto terminal óptico, el PTO, y de ese PTO llega a la roseta óptica. ¿Ya? Preguntas. Esta sería la instalación interior. Se dan cuenta, pasamos por la planta interna, pasamos por la planta externa, y ahora estamos en la instalación interior. ¿Ya? Preguntas. Seguimos. Seguimos la instalación interior, ¿ya? Fíjense, esta sería la roseta óptica. Aquí se conecta el jumper, estos conectores los vamos a ver después, son conectores para fibra óptica. Aquí hay un pigtail se le llama a este elemento que tiene un conector, ¿cierto? De fibra óptica, y viene con más o menos 1 metro de fibra, y esa se fusiona después, ¿ya? Se fusiona con la acometida que viene llegando, por lo tanto ahí se hace la unión. Se hace la unión de la red que viene desde la empresa, y esto se hace en la roseta óptica. Y de aquí sale el jumper hacia los decodificadores y al router al interior de la casa. Este es el PTO o la caja de terminal óptico interior, ¿ya? Este es el PTO que aparecía acá, y esta es la roseta. Voy a volverme acá, aquí está el PTO, y esta es la roseta. Y aquí en la roseta después se conecta la ONU, ¿ya? Perdón, la ONT, ¿ya? Aquí pusieron unas deficiencias, el PTO tiene que ir con tornillo, aquí lo pegaron con un adhesivo, ¿cierto? Y pusieron un conector mecánico, como estos, y la recomendación dice que tiene que ser por fusión, ¿ya? Por fusión. Ya, y como dije antes, el drop óptico o el cable, ¿cierto?, interior, y el drop óptico de la acometida, ¿ya? Que son muy similares, solo cambia el color, porque el aislante o la chaqueta está dispuesta para interperie y esta para interior. ¿Ya? Y el pigtail, como dije, el pigtail no solo hay de fibra, hay pigtail también para radiofrecuencia, ¿ya? En este caso de fibra con un conector y un tramo más o menos de 1 metro de fibra para ser fusionada, ¿cierto?, a la línea o a la acometida, ¿cierto?, en este caso, ¿ya? Voy a volver de nuevo acá, fíjense.
Aquí se une la cometida con el terminal óptico, con el drop óptico interior. El drop óptico llega acá, y aquí en la roseta al interior está el pigtail, que está el conector, y se une a este cable mediante fusión, ¿ya? Y ese metro se deja enrollado, ¿ya? De holgura, de reserva, en caso que haya que fusionar de nuevo, ¿ya? En todas las uniones y en todas las cajas se deja un metro de reserva, ¿ya? Aquí también hay un metro de reserva, tanto de la llegada como de la salida, ¿ya? Todas las cajas vienen dispuestas para eso, ¿ya? Aquí también hay los splitters, también tienen una reserva, ¿ya? Por lo tanto, todas las cajas vienen y las bandejas vienen dispuestas para esa reserva, ¿ya? Fíjense acá, ahí está la reserva. Aquí está lo que les decía antes, fíjense, ahí está la ONT, terminal de línea de red óptico, ¿cierto? El jumper aquí, esto llega en fibra, también hace una conversión de medios, ¿ya? Que puede ser aquí un jumper de fibra o puede ser un jumper de cobre, en este caso RJ45 de red, ¿cierto? Fíjense, llega el router inalámbrico, ¿ya? Tenemos aquí también un access point y se pueden comunicar estos elementos, ya sea por cable o en forma inalámbrica. Obviamente, los dispositivos funcionan mejor si son conectados por cable, ¿ya? ¿Preguntas? Profe, Dígame. que no me quedó tan claro la instalación interna. ¿Esa instalación interna la podemos encontrar en las casas o solamente de la empresa? No, esta es la instalación interior, ¿ya? Tienes que diferenciar. Voy a irme al principio. Mira, esto es lo que tienen que entender, ¿ya? Aquí tengo la parte de la empresa, la empresa que está proveyendo el servicio, ¿cierto? Eso es planta interna, lo que está al interior de la central. Fíjate aquí dice oficina central, ¿ya? Esto es la empresa que te está dando el servicio, ¿ya? A esto, lo que está al interior, se le conoce como planta interna. A lo que está dentro de los clientes es instalación interior, ¿ya? ¿Quedó claro ahí, Santi? Y ahora sí. ¿Ya? Entonces, la instalación interior puede ser en edificios, ¿cierto? En departamentos, en empresas, en industrias, ya. Todas esas son instalaciones interiores, ¿ya? Pero la empresa que entrega el servicio, en este caso de fibra óptica, ¿cierto? Y todos estos otros servicios, a eso se le llama, lo que está interior de esta oficina central se le llama planta interna, porque ellos son los distribuidores, ¿ya? Ellos son los distribuidores de este servicio, por lo tanto a eso se le conoce como planta interna. Todo lo que está en la calle en el fondo es planta externa y lo que está en el interior de los clientes se le conoce como instalación interior, ¿ya? Entonces, después yo me paseé, ¿cierto? Por la planta interna, aquí estamos en la oficina central, o sea, en el distribuidor, y en el lado del distribuidor estos equipos se le conoce como terminal de línea óptico, la OLT, ¿ya? Fíjate acá. Acá, ¿cierto? Dice OLT. Esa es la parte de la empresa, de la oficina central, terminal de línea óptica. Y donde recibe la ONT, terminal de red óptico, este es en el lado del cliente. Ya en todo esto el cliente va a ir en una ONT, solo que anteriormente a esto está la ONU, ¿cierto? La unidad de red óptica, por lo tanto aquí llega en pares de cobre, acá va a llegar, ¿cierto? A un conector RJ45, ¿cierto? O a un router, ¿ya? Y ahí distribuye, ¿ya? Entonces, entiendan esta diferencia. La empresa que da el servicio, el transporte, ¿cierto? El transporte, esto es la calle, planta externa, se transporta a través de fibra, y el usuario, ¿cierto? Que es la planta, la instalación interior, ¿ya? Instalación interior, planta externa, planta interna. ¿Ya? Y entonces yo dije, nos pasamos por la planta interna. En la planta interna está la OLT, terminal de línea óptico, ¿ya? Ahí distribuye hacia todos los clientes. Está el ODF o el distribuidor principal,
por lo tanto de la OLT pasa al distribuidor principal y de aquí del distribuidor hacia los clientes. ¿Ya? Y ahí sale la red óptica. Aquí hay elementos de planta externa, obviamente estos van ya sean subterráneos, ¿cierto? O aéreos o submarinos, ¿ya? En este caso son aéreos, ¿cierto? El caso de la caja terminal óptica en este caso, ¿cierto? Son cajas de distribución. Aquí llega el cable de fibra óptica y se distribuye a los diferentes clientes, ¿ya? Lo mismo acá. Pueden estar en cámaras, pueden estar aéreas, ¿sí? Y estos son splitters que pueden estar en armarios, ¿cierto? O en cámaras también, bien cubiertos, protegidos. Y llegamos a la instalación interior, que esto es, en este caso es un domicilio, ¿ya? Para las empresas, los edificios, obviamente van a haber equipos diferentes, van a haber tableros más grandes donde llega el cable, ¿cierto? Principal, o los cables, diferentes cables si son enlaces dedicados, ¿ya? Pero cuando no son enlaces dedicados llega un cable de distribución y de ese cable de distribución se distribuye a los diferentes clientes. En este caso es un domicilio, ¿ya? Un domicilio, un hogar, para diferenciarlo, donde está la cometida, viene la red de la compañía, la cometida, el punto de terminal óptico, ¿cierto? Que es una CTO, caja terminal óptica, y de esa caja terminal óptica va a una roseta óptica. ¿Ya? Dijimos que esto era para enganchar la cometida arriba en el poste y darle firmeza. Elementos de instalación interior. ¿Ya? Está el CTO o el punto terminal óptico y la roseta óptica. Y aquí está la ONT, ¿ya? Que son unos equipos pequeñitos, chiquititos, que son los que reciben la señal de la empresa y está al interior del cliente. Y aquí entrega la señal, puede hacer conversión de medios, ¿cierto? De fibra pasa a pan metálico y aquí se hace toda la distribución interior. Preguntas. ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. Ya pues chiquillos, ya hemos visto harto de la fibra óptica, ¿cierto? ¿Qué es la fibra óptica? ¿Cómo está constituida? Ahora vimos cómo se distribuye, cómo se instala, cómo se dispone, ¿cierto? Dependiendo del tipo de instalación que vamos a hacer, ya sea aérea, subterránea, submarina, ¿cierto? Hemos visto las tres etapas, ¿cierto? De planta interna, planta externa e instalación interior y los diferentes elementos que la conforman. Hay muchos más, estos son un contexto general de lo que son las instalaciones de fibra óptica, ¿ya? Y algunos elementos que están dispuestos para que la fibra óptica llegue y cumpla su cometido sin sufrir daños, averías y la señal de información llegue sin mayores inconvenientes hacia los clientes, ¿ya? Hay diferentes tipos de clientes, por lo tanto, diferentes tipos de denominaciones, ¿cierto? Que FTTH, fibra directa al hogar, FTTO, directa a la oficina, FTTM hacia la industria, ¿ya? FTTB hasta el edificio, ¿cierto? FTTC hasta la acera, ¿ya? Y también ahí cuando nos llega directo al cliente hay una etapa anterior, que ahí están los equipos que se denominan la ONU, unidad de red óptica, y ahí también hace una conversión de medio a pares de cobre, ¿ya? No sé si quedó claro, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Bien. Eso es lo que tenía para hoy día. Hay hartos conceptos, hartos elementos, ¿ya? Y cuando volvamos de nuevo vamos a terminar, ¿cierto?, con herramientas y ver cómo se preparan los cables para la fusión, cómo los tipos de conectores que existen, ¿ya? Y otros elementos que hay que agregarle para que tengan el panorama general de lo que es la fibra óptica.
Ya, si no hay más preguntas, dejo de transmitir y paso a la lista. Bien. Están calladitos hoy día. Entonces hoy día, ahora voy a pasar la lista y cuando los vaya nombrando, se van despidiendo. ¿Ya? ¿Preguntaron algo? No alcancé a mirar. Ya. Quesada, Benjamín. Aquí y activo. Ya. Puede retirarse, por favor. Yáñez. C. Yáñez. Aquí, profe. Cristian Yáñez. Puede retirarse. Rayadito. Caviedes. Va. Puede retirarse, señor. Rosas, Christopher. Presente. Retírense nomás. Rojas, Diego. Presente. Puede retirarse. Gerardo Yáñez. Puede retirarse. Troncoso. Javiera Troncoso. Que le vaya bien. Víctor Navarrete. Navarrete. ¿Qué está? Hizo la cimarra.